Muy buenas tardes, le habla la profesora Enita Espino, quien les dictará la asignatura de gramática. En esta ocasión vamos a presentar la unidad 1, Fundamentos de la Gramática y Categorías de Análisis Sintáctico. Vive como si fueses a morir mañana. Aprende como si fueses a vivir para siempre. Mahatma Gandhi. Esta unidad ofrece una aproximación a los fundamentos de la gramática y a las principales categorías de análisis sintáctico del español, considerando las distintas formas de entender la gramática y su relación con la descripción, el uso y la enseñanza de la lengua. Asimismo, se estudian el sistema gramatical, las clases de palabras, la sintaxis, la oración, el enunciado y los principales sintagmas, como base para comprender la organización estructural del español. En primer lugar, se analizan los enfoques normativos, descriptivos, explicativos y pedagógicos de la gramática, destacando la importancia de la reflexión gramatical en la formación del docente de español y su relación con la comprensión y producción de textos. Posteriormente, se examinan las categorías sintácticas y la estructura jerárquica de la oración, considerando el análisis en constituyentes, la formación de sintagmas y las relaciones funcionales presentes en los enunciados. Objetivos específicos. Reconocer las principales concepciones de la gramática mediante el estudio del sistema gramatical y su relación con el uso y la enseñanza del español para comprender su función en el análisis lingüístico. Identificar las categorías gramaticales y los principales sintagmas mediante el análisis de clases de palabras y estructuras sintácticas para interpretar la organización interna de los enunciados del español. Examinar la estructura de la oración y del enunciado mediante el análisis sintáctico y funcional de sus componentes para sustentar la comprensión estructural de la lengua española. Ejes temáticos de la unidad 1. El primero aborda las distintas formas de entender la gramática y su relación con el uso, la norma y la enseñanza del español. El segundo se centra en el estudio del sistema gramatical, las clases de palabras y las categorías de análisis sintáctico. Y el tercero desarrolla la sintaxis de la oración y el análisis de los principales sintagmas del español, considerando su estructura, función y relación con el significado dentro de los enunciados. Fundamentos de la gramática, concepto y función. La gramática es el conjunto de reglas que organizan mensajes para una comunicación efectiva y coherente. La gramática moderna explica los mecanismos internos del sistema lingüístico que se adquieren de manera natural. Esto facilita la lectura crítica, escritura formal y análisis del lenguaje en contextos académicos y profesionales. Las estructuras lingüísticas reflejan la organización del pensamiento y la construcción de significados sociales. La gramática normativa establece reglas correctas para el uso formal y académico del idioma, promoviendo comunicación clara y precisa. Durante siglos, la enseñanza del español se centró en memorizar reglas y conjugaciones, promoviendo una única forma válida del idioma. Dominar la norma estándar es esencial en contextos profesionales y académicos para redactar documentos claros y correctos. La gramática normativa se enseña ahora como una herramienta flexible, vinculada al contexto y objetivos comunicativos. La gramática descriptiva se observa cómo los hablantes usan el idioma sin emitir juicios de corrección o incorrección. Analiza el idioma en contextos sociales, culturales y geográficos diversos, valorando sus variantes. Promueve una enseñanza inclusiva que reconoce la diferencia entre el uso cotidiano y la norma formal. Es clave para la sociolingüística y el análisis del discurso, entendiendo la lengua como sistema vivo y cambiante.
La gramática explicativa estudia las razones internas y principios que organizan el sistema lingüístico. Analiza la conexión entre la estructura sintáctica, significado y procesos mentales en comunicación. Promueve un aprendizaje crítico que desarrolla razonamiento y conciencia lingüística en estudiantes. La gramática tradicional se centra en reglas rígidas y memorización para evitar errores en el lenguaje. Este enfoque mostraba limitaciones al no conectar la teoría con la comunicación real y práctica del lenguaje. La gramática actual estudia el lenguaje en contextos reales, integrando norma, uso y factores sociales. El alumno analiza y comprende funciones del lenguaje, promoviendo un aprendizaje significativo y dinámico. La gramática pedagógica adapta el conocimiento gramatical para facilitar la comprensión y uso efectivo del idioma en contextos reales. Los contenidos se organizan de forma progresiva y contextualizada, según la edad y nivel de los estudiantes para un mejor aprendizaje. La gramática se relaciona con la lectura, escritura y oralidad para integrar estructuras en prácticas comunicativas reales. El docente actúa como mediador, guiando la reflexión y comprensión del idioma para un aprendizaje significativo. Relación entre norma y uso. La norma representa las formas lingüísticas adecuadas en contextos formales y académicos. El uso se refiere a la manera real en que las personas hablan y escriben en su vida diaria. Un enfoque equilibrado valora la norma estándar y el uso cotidiano, promoviendo flexibilidad comunicativa. El sistema gramatical incluye morfología, sintaxis, semántica y fonología, cada uno con funciones específicas. La gramática moderna entiende la lengua como un sistema complejo y dinámico con componentes interrelacionados. El análisis gramatical diferencia entre gramaticalidad y aceptabilidad para comprender el lenguaje. Comprender el sistema gramatical ayuda a explicar cómo los hablantes producen y entienden mensajes. Las clases de palabras clasifican elementos del léxico según propiedades morfológicas, sintácticas y semánticas. Incluyen las categorías gramaticales: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, conjunción, pronombre, artículo e interjección. La gramática facilita el análisis gramatical y la comprensión de funciones en la estructura sintáctica. La sintaxis estudia cómo las palabras se organizan en estructuras jerárquicas dentro de la oración. El análisis sintáctico identifica constituyentes y su función en la oración para entender su significado. La sintaxis explica fenómenos como ambigüedad y desplazamiento de elementos en la estructura oracional. El estudio sintáctico es esencial para la comprensión y producción textual y para el análisis lingüístico profundo. Los sintagmas son grupos de palabras organizados alrededor de un núcleo que determina su categoría gramatical. Incluyen sintagmas nominales, verbales, adjetivales, adverbiales y preposicionales, cada uno con funciones específicas en la oración. Los sintagmas pueden tener complementos, especificadores y modificadores que aportan información adicional a la oración. El análisis de sintagmas permite entender la estructura interna del lenguaje y cómo se forman significados coherentes. En conclusión, la gramática facilita el análisis, comprensión y producción de textos en diversos contextos comunicativos. En la universidad, la gramática contribuye a mejorar el pensamiento crítico y la competencia comunicativa.
Los enfoques actuales combinan norma, uso y reflexión, valorando la diversidad y dinamismo del idioma. Gracias por su atención.